Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Historia Podcast. Mi nombre es Daniel Eduardo de la Cruz Vega y voy a estar moderando un poco este podcast que vamos a estar dando en ese momento. Y igualmente voy a dar algunos apuntes y algunas opiniones de los puntos principales que vamos a tocar. Entre ellos están unas preguntas, unos interrogantes que surgieron del texto Humanismo y Renacimiento Cultural de Luis R. Rodríguez y vamos a tener unos enfoques un poco disyuntivos y algunos enfoques de opiniones personales y otros que van a ser un poco más puntuales de este tipo de lectura. Tenemos una serie de preguntas, las cuales fueron dadas por Juliet, por Janedit, por Ana Díaz y por Moisés. Y vamos a darle una resolución un poco más holística, un poco más interactiva entre todos los participantes de este podcast. Entre estos interrogantes nos encontramos, por ejemplo, uno que me pareció bastante interesante, que es el cuarto, donde nos dice el humanismo y el renacimiento fueron más efectivos en mejorar la cultura y la ciencia o en mantener las desigualdades sociales. Entonces, vamos a tener otros interrogantes que van a ir surgiendo con el tiempo. Voy a darles un repaso de estos cuatro interrogantes. Ya les di el cuarto, entonces faltarían tres. Estos tres se los voy a dar ahora, que serían los siguientes. Uno, ¿qué influencia tuvo el humanismo en las artes y literatura reestructuradas en el Renacimiento? 2. ¿Por qué era importante reestructurar la educación para el humanismo y cómo influenció a lo que conocemos actualmente como academia? Y 3. ¿Cuáles eran las diferencias entre la Edad Media y el Renacimiento? Además, ¿qué cambios tuvo que surgir o qué cambios surgieron del mismo? De estos interrogantes vamos a dar, pues obviamente, nuestro punto de vista y nuestros apuntes para darle pues unas respuestas un poco más interactivas. Los dejaré con nuestros demás participantes, entre ellos está Moisés, está Juliet, está Janedit y está Nadías y mi persona. Entonces los dejaré con la presentación de ellos y luego partiremos a darle respuesta a estas preguntas que están bastante interesantes de la lectura de Renacimiento y Humanismo Cultural. Justo ahora en ese momento tenemos al aire a Dana Juliet Castro, donde nos va a hablar un poco sobre el Renacimiento y su influencia en el arte y la cultura. Hola, muy buenas tardes. Gracias Daniel por invitarme a ser parte de Historia Podcast para hablar sobre el texto Humanismo y Renacimiento Cultural de Luis R. Rodríguez. Para mí es un verdadero placer estar aquí para hablar sobre un tema tan fascinante y tan trascendental como lo es el humanismo y el renacimiento cultural, tal cual lo aborda Rodríguez. Eh, Esto es algo muy interesante porque más allá de ser una simple época histórica, representa una transformación profunda en las bases de nuestra forma de ser y de entender el mundo. Él nos explica que el renacimiento es el renacer de una visión del ser humano más autónoma, racional y pues que va en contraste con lo medieval, todo lo que era dominado por la fe y la dogma. Esta nueva visión del mundo que surge en Italia en el siglo ¿qué? XIV no solo revolucionó las artes y las ciencias, sino que insaturó una concepción de la humanidad que buscaba la perfección tanto en el ámbito material como intelectual. Espero pues que sea un tema que disfruten tanto como yo. Esto a mí me llevó a preguntarme cómo influyó el humanismo en el arte y la literatura del Renacimiento en base pues a lo que se hablaba en este texto. Y pues el humanismo es una influencia fundamental en el arte y la literatura del Renacimiento porque pone énfasis en el ser humano, la naturaleza y la razón como centro de la creación. En el arte, los artistas comenzaron a representar figuras humanas como con mayor realismo, basándose en la observación directa de la naturaleza y aplicando principios de perspectiva y proposición matemáticas. Grandes maestros como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael enfocaron sus obras en la belleza y la dignidad humana, reflejando ideales clásicos. En la literatura, el humanismo impulsó el estudio de los textos clásicos y la adopción del lenguaje más natural y accesible. Escritores como Petrarca, Erasmo de Rotterdam
y Thomas More se inspiraron en los modelos antiguos para explorar temas como la ética, la virtud, el individuo y algo tan fascinante como la libertad y la poesía, la prosa filosófica que me encanta. El ensayo florecieron y se hizo más común la crítica a las instituciones medievales como la iglesia. También el humanismo fue un pilar que se basó también en el antropocentrismo, es decir, la idea del ser humano es el centro del universo y que su dignidad y capacidad intelectual como las fuerzas centrales de la creación. Esto llevó a los artistas a enfocarse más en la figura humana, no solo como un elemento religioso, sino que también como un objeto de estudio y admiración al que ellos podían estudiar, en representaciones estilizadas o abstractas del cuerpo humano, como en la Edad Media, los artistas del Renacimiento buscaban la precisión anatómica, la proposición y la naturalidad. Un ejemplo de esto sería los estudios anatómicos realizados por artistas como Leonardo da Vinci, antes mencionado, que disensionó de cadáveres, pues, para entender mejor la estructura del cuerpo humano, que es un reflejo claro de esta fascinación de la anatomía y la percepción humana. El humanismo también impulsó el desarrollo de las técnicas artísticas como la perspectiva lineal, por ejemplo, que permitió representar la profundidad y el espacio de manera más realista. Esto nos ayuda a ver reflejada la idea humanista de ver el mundo con una visión más clara y objetiva, lo que permitió a los artistas crear representaciones más verosímiles y detalladas de la naturaleza y los seres humanos. Bueno, los dejo con los otros participantes. Espero que hayan disfrutado de mi intervención. Este es un tema fascinante, de mucho disfrute y gracias Daniel, valga la redundancia, por invitarme a ser parte de Historia Podcast. No, pues es totalmente un gusto. Puedes acercarte por acá por Historia Podcast cuando quieras y vamos a tener las puertas totalmente abiertas para cualquier una de tus ponencias o intervenciones de acuerdo a los temas que hayamos tocando. Y bueno, me pareció bastante interesante sobre esto que hablaste de la influencia que hubo entre las artes y la literatura por parte del humanismo y cómo este trajo un enfoque mucho más realista a los autores o los escritores que se inspiraron un poco más en la antigüedad, como los clásicos griegos y romanos, y que esto ayudó a que, no sé, sus fuentes fueran un poco más accesibles y detalladas. Pero me surge una duda o me surge un poco de inquietud en la parte de qué se podría decir de ese tipo de renacer que hubo, pues que estuvo un poco limitado a los sectores que fueron principalmente hombres educados. En este caso, pues en lo que me voy a enfocar, mi persona y Janedit. Entonces me preguntaría aquí entonces, ¿qué habría pasado si esas expresiones culturales, o sea, los hombres educados, hubieran incluido más perspectivas? Por ejemplo, las de las mujeres o las de las clases populares, o cómo habría cambiado la narrativa del Renacimiento. En este caso, pues se sabe que este mismo precedió al humanismo. Entonces, pues aquí, pues creo que habría sido el Renacimiento un poco más rico y diverso, pues al incluir a las experiencias y las visiones de un grupo diferente, o un grupo adicional, o los grupos que fueron un poco marginados en ese entonces, quizás habríamos tenido un poco más de arte, un poco en la literatura más representativa en la realidad de la época, y pues esto igualmente me hace cuestionar también de que cómo incluso hoy algunas voces siguen siendo menos escuchadas en la cultura y el arte. De igual manera, para la parte del sector educativo o la influencia que tuvo este mismo en la parte de, de los sistemas educativos o temas de las mujeres, y ese caso pues le va a converger un poco a Janedit, que de hecho tenemos el gusto de tenerla por acá y bueno, me gustaría un poco saber tu opinión acerca de este caso y obviamente saber qué pregunta o qué interrogante nos traes para poder deleitarnos hoy. Hola, muy buenas. Mi nombre es Yanedi Bracho y espero que estén disfrutando de nuestra charla sobre el humanismo y renacimiento cultural. Es un tema interesante, ¿no? Considero de que, aunque es ampliamente conocido, pudiéramos decir, al nivel público, fuera de las instituciones o campos específicos, no se brindan como una información específica o no se da el material
suficiente para poder considerar ya a nivel fuera de la academia lo que este proceso y estas dos corrientes, pudiéramos decir así, influenció nuestra educación hoy en día. Es un término académico, por supuesto, pero es interesante abordar del que el Renacimiento es una palabra de que nos pone en contexto de literatura. Uno piensa en Renacimiento y piensa en el arte, piensa en Miguel Ángel, piensa en todos estos aspectos relacionados con las letras, ¿no? Pero ahí viene una distinción, que es un punto importante y principal que hace el texto, ya que el humanismo y el Renacimiento son dos cosas que deberíamos tocar de forma separada. Particularmente me gustaría hablar sobre el humanismo renacentista en este caso, ya que ellos con esta nueva actitud ante el mundo querían liberarse de estos pues aspectos religiosos o estas ideas religiosas en las cuales la gente siempre asumía que ellos eran, ya que incluso lo que conocemos, se toca incluso en el texto como los studia humanitatis, son estos ideales, estas personas con este ideal de que el hombre tenía que estar en una plenitud física, ética, estética, intelectual y religiosa. Entonces era un proceso en el cual tenía que llegarse a través de la educación, por ponerlo en un punto de vista, y es que ese es el tema particular del humanismo, en difundir, en expandirse, ya que querían crear una nueva pedagogía y renovar los métodos de enseñanza. Entonces, entendemos que la educación es algo muy fundamental, una piedra angular en nuestro proceso de desarrollo como seres humanos. Entonces, he allí el por qué incluso hoy en día en la academia nos vemos influenciados por este ideal de lo que una persona en una institución que se dedique completamente al campus, en el cual pues le interese, debe llegar a lograr. Por lo mismo, podemos poner un ejemplo muy puntual, Tomás de Aquino, ¿no? Es bastante tocado en muchos campos, en las ciencias humanas, y es interesante cómo él, pues, mencionaba de que la realidad era algo que nosotros los seres humanos conceptualizábamos, mas no implica que sea la realidad. Entonces, es un, por supuesto, autor que es bastante, pues, de la época y que hoy en día incluso su forma de, como él mismo lo dice, conceptualizar, pues son temas que hoy en día todavía se tocan y todavía incluso de forma inconsciente en la cotidianidad, muchas personas llegan a indicar de que lo que están viendo realmente no puede ser la realidad de las cosas. Entonces, creo que es un tema muy interesante y que es un texto que nos brinda en general, por supuesto, a la reflexión sobre cómo estas influencias y cómo las acciones pasadas sobre la reestructuración de un componente fundamental como lo es los modelos de enseñanza, pues se ve todavía hoy en día. Bueno, Yanei, muchas gracias. Bueno, me pareció bastante dicotómico en los términos de realidad y apariencia. Entonces, bueno, de hecho, pues para la parte de la educación, sabemos que fue central para el humanismo prácticamente, uno de sus pilares, y que pues lo acabas de abordar bastante bien. Sabemos que
Este humanismo buscaba formar al supuesto hombre ideal. Esto podríamos considerarlo como el tipo de dicotomía que existía entre la apariencia y la realidad, que fue planteada más que todo por los problemas de la filosofía que planteó, por ejemplo, Bertrand Russell. Pero bueno, acá la cuestión es que acá este enfoque pues transformó algunas metodologías pedagógicas, igualmente cambió el rumbo de la academia tal como la conocemos hoy, pero la educación estaba ya más dominada por la iglesia y tenía un énfasis un poquito teológico, por eso es que podemos conocer muchos autores de esa época que prácticamente tuvieron algunas influencias del mismo, o sea, prácticamente un poco más de dogmatismos. Aunque es bastante cuestionable mi postura o que es bastante cuestionable la reflexión que acabo de tener de lo que nos acabas de plantear, surge una reflexión que es bastante interesante para mí. Y es, por ejemplo, hasta qué punto este cambio hacia la educación más completa está diseñado como para nosotros o para las supuestas élites, aunque sabemos que la educación humanista fue revolucionaria, no era totalmente inclusiva. Y bueno, de acuerdo a la reflexión que igualmente planteamos sobre los términos sociales, las mujeres o hombres inteligentes en la época y cositas así que fueron bastante marginados por estas visiones teológicas. Eh, Esto me hace pensar en ese impacto verdadero que ha tenido en las desigualdades sociales, que se han venido viendo desde los inicios de los tiempos, pero en cuestión a esto, pues podemos realmente considerar este momento como la base de la academia moderna, si excluía significativamente la población completamente. Aquí surge una reflexión bastante interesante, pues en estos matices eh, fue pues un asentamiento que hubo de pues ciertos pensamientos, ciertas imposiciones de ciertos ideales y bueno, pero igual manera vamos a tocar un interrogante bastante interesante ahora con Ana Díaz, que nos va a tocar el interrogante sobre el humanismo y el renacimiento fueron más efectivos para mejorar la cultura y la ciencia o para mantener las desigualdades sociales. Vamos a tocar un poco sobre eso, que sé que va a estar bastante interesante esa pregunta, esa reflexión y esa intervención. Entonces, veamos, se hace al aire Ana Díaz y bueno, te dejo para que disfrutes totalmente eso, de este podcast y bueno, espero te esté pareciendo bastante interesante como a todos nosotros. Buenas, espero que se encuentren bien. Estoy muy agradecida con Daniel por haberme invitado a este podcast. Y antes de hablar, dar mi punto de vista sobre la pregunta que más me llamó la atención, quiero hablar un poco del humanismo y del renacimiento. Yo considero que el humanismo y el renacimiento fueron épocas fascinantes donde se marcó un cambio significativo en la forma en que las personas veían el mundo y a sí mismas. El humanismo se centró en la importancia del ser humano y su capacidad para razonar. Por otro lado, el Renacimiento trajo nuevos avances en el arte, la ciencia, la literatura. Bueno, estos movimientos demostraron lo poderoso que puede ser el conocimiento y la cultura para transformar la sociedad. Bueno, a mí la pregunta que más me interesó fue que el humanismo y el renacimiento fueron más efectivos en mejorar la cultura y la ciencia o en mantener las desigualdades sociales. Bueno, como ya sabemos, durante el Renacimiento se crearon obras de artes increíbles. Científicos como Galileo, que hizo grandes descubrimientos que cambiaron la forma en que entendemos el universo. La gente empezó a estudiar y a valorar las obras clásicas de Grecia y Roma, lo cual esto llevó a una educación más completa, claro. Y el humanismo animó a las personas a pensar críticamente y a cuestionar esas ideas ya aceptadas, lo cual llevó a una libertad más intelectual. Por otro lado, estos avances beneficiaron más que todo a las élites educadas
que a las clases bajas y a las mujeres que no tenían el mismo acceso a la educación y a las oportunidades. Entonces, aunque hubo muchos avances, las desigualdades sociales permanecieron casi sin cambios. Entonces, para mí la respuesta no sería un simple no o sí, ya que ambos aspectos son ciertos. Y sí mejoraron mucho en algunos aspectos, pero no lograron cambiar todas las desigualdades de la sociedad. Entonces, para mí, esto es como una invitación a seguir explorando y a valorar la creatividad humana y al mismo tiempo reconocer la responsabilidad de hacer que ese conocimiento sea accesible y beneficioso para todos. Bueno, pues concuerdo contigo en la parte de que pues el humanismo, aunque pues humanismo no, para no cerrarnos solamente a un concepto y pegarle sus críticas totales, pues podríamos decir que el humanismo y el renacimiento han traído, pues sí, y trajeron avances muy importantes, pero realmente esto no, nos deja con un sinsabor por la parte de que pues hubo mucho. Bueno, igualmente concuerdo contigo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu intervención. Me pareció bastante interesante la parte de que primero empezaste dándole como echándole las flores al humanismo y al renacimiento y pues ¡wow! Le pegaste la papeada del año. Pero bueno, concuerdo contigo en la parte de que el humanismo y el renacimiento, aunque trajeron avances importantes en la historia, en la ciencia, en la cultura, etcétera, su capacidad para transformar pues las desigualdades prácticamente estuvieron un poco cuestionables, porque hay ciertas desigualdades sociales, como todo lo bueno tiene malo, cosas malas. Entonces es cierto que gracias al Renacimiento se generaron descubrimientos igualmente trascendentales como los de Galileo, y el arte y la literatura que alcanzaron nuevas alturas, por ejemplo la parte de la imprenta o este tipo de cosas. Entonces, muchas gracias por tu intervención, me pareció bastante interesante y más que todo la parte donde pues planteabas un poquito de echarle flores al humanismo y al renacimiento, pero así de pronto metes un contraste así tan interesante de contradicción, donde dices que aunque el renacimiento y el humanismo tuvieron avances importantes en la ciencia, en la cultura, en la historia y este tipo de cosas, su capacidad para transformar las desigualdades sociales quedó prácticamente en la cúspide de las cosas, prácticamente muy bajo. Entonces, sabemos que es cierto que este mismo renacimiento, por ejemplo, trajo descubrimientos bastante trascendentales en el arte, la literatura, pues que esto alcanzó nuevos ideales, nuevas vistas del mundo, nuevos órdenes del mundo. Y pues obviamente si miramos esto más de cerca, pues podemos ver que estos avances estuvieron pues bastante limitados, obviamente, en el contexto político social y político de la época, pues en sentido de que el humanismo por su parte promovió una nueva visión del ser humano y la parte del renacimiento que generó como un poco más de dar a conocer cosas de obras antiguas, pero obviamente esto fue bastante influenciado por términos teológicos. Entonces, acá se dieron dentro de una estructura patriarcal y jerárquica. Eso quiere decir que acá las mujeres y las clases bajas continuaron totalmente excluidas y la parte de la educación. Y los avances de la sociedad pues estaba experimentando era bastante grandes y pues esto igualmente promovió el pensamiento crítico, la parte de la libertad intelectual y la valoración de las artes y de las ciencias y entre otras cosas. Aunque dando contraste a todo lo que acabo de decir y todo lo que acabamos de plantear, obviamente como siempre me lleva a cuestionar de qué sirve un avance en el conocimiento si no va acompañado de un cambio en la estructura social que permita a todos acceder a estos avances. Aunque suena un poquito marxista. En su caso, pues puedo decir de que la fuerza del cambio social o el renacimiento, pues pudo haber sido en muchos aspectos
una reevaluación o reestructuración de las estructuras existentes y que solo ahora en un contexto más intelectual y cultural es donde la educación, aunque es más accesible que en la Edad Media, sigue siendo por, por el momento privilegio de algunas élites. No cualquiera puede acceder a la educación superior o incluso a la educación básica. Y bueno, si bien podemos decir que el humanismo y el renacimiento crearon bases como para ser más centrados en el conocimiento y la razón, también debemos de ser críticos en estas bases, pues no fueron suficientes para erradicar las desigualdades, que es lo que hemos estado cuestionando desde el inicio, más que todo en las influencias que tuvieron los mismos, tanto en el arte, la educación, la cultura, la historia y todo eso. Entonces, bueno, ahora vamos a encontrarnos con el último interrogante de todos y considero que va a ser no el menos importante, sino de hecho pues vamos a hacer un tipo de diferenciación eh, entre el Renacimiento y la Edad Media. Ese va a estar totalmente a cargo de Moisés Cervantes. Y bueno, vamos a darnos cuenta de qué fue o cuáles fueron las diferencias realmente que hubieron entre la Edad Media y el Renacimiento. Y pues además, qué sucedió después de que estos cambios se dieran. Entonces, a ver, Moisés, el escenario es totalmente tuyo. Muy buenas a todos, mi nombre es Moisés Cervantes. Para mí es un total placer hablarles de este tema de la mano de mis compañeros, pues junto a ellos hicimos esta exhaustiva investigación acerca del tema del humanismo y el renacimiento. Bueno, intentaré acortarme lo más posible ya que este es un tema muy extenso, como ya sabemos. Pero bueno, como bien han dado a entender mis compañeros, Dana, Ana, Daniel, y seguramente Yanedit ha hablado un poco de eso. El humanismo renacentista, con la nueva visión que éste traía del mundo, intentaría, pues, de cierto modo, liberarse de lo que venían comúnmente viviendo en la época. El humanismo rechazaba el método escolástico que se basaba en la autoridad de los textos sagrados y de los filósofos antiguos. En su lugar proponía un método basado en la observación y la razón. Pero bueno, no todo podría ser perfecto, porque el humanismo, no sé si podría decir yo que de manera indirecta promovió o influyó de cierto modo las desigualdades sociales que se presentaron en esos lapsos de tiempo. Ya mi compañera les había comentado que promovía la cultura, pero de cierto modo tendió a idealizar la vida de la aristocracia y de los intelectuales. Esto reforzó la idea de que algunas personas estaban destinadas a liderar y otras a servirles. Y asimismo se promovía el estudio, pero privilegiando a las clases altas de la sociedad en ese tiempo. Pero pues estoy de acuerdo con mis compañeros que el humanismo renacentista fue un movimiento que marcó el inicio de una nueva era, donde el ser humano se convirtió en el centro de atención y se empezó a valorar la importancia de la educación, del arte y de la cultura. Entre otras cosas, pues entonces se puede decir que el humanismo trajo consigo cosas positivas, pero lamentablemente tuvo unas cosas negativas, como bien les acabo de decir. Bueno, una característica de la Edad Media en comparación a la del humanismo renacentista era sus puntos de vista del mundo, pues en la Edad Media su visión del mundo era teocéntrica, Dios en el centro de todo, y en el humanismo la visión del mundo antropocéntrica, es decir, el hombre como prioridad, el hombre centro de todo. Y a mi pensar, o a mi parecer, prácticamente de eso se desenlaza todo lo que les he contado y mis compañeros le han dicho. A mi pensar, claramente, de ahí se desenlaza todo. Bueno, reitero las gracias a Daniel por invitarnos al podcast Historia y
Pues yo creo que eso es todo por el momento, lo que les podría decir de mi punto de Bueno, vista. pues ya podemos dar por finalizada la sesión. Pues, muchas gracias a todos los participantes, en ese caso del podcast, que se atrevieron a traer sus ponencias, a traer sus apuntes y a exponer un poco más y hacernos conocer un poco más sobre el Renacimiento y pues el humanismo cultural que se dio en este tipo de épocas y pues en su surgimiento y las diferencias que hubieron entre el mismo y la parte de las ciudades, de dichos momentos o dichos hechos históricos. Por su parte, ya podemos, repito, dar por finalizado el podcast. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final y sin nada más que decir, pues muchas gracias a cada uno de los participantes por formar parte y pues nada, que esperamos vernos en cualquier otra edición que tengamos de este hermoso podcast y poder dar continuidad a todo este tipo de cuestiones, críticas, reflexiones acerca de cualquier otro hecho histórico que sea bastante, por así decirlo, cuestionable para nuestro punto de vista y nuestro paladar, más de la literatura. Y bueno, me les despido. Les habló Daniel de la Cruz y esto fue Historia Podcast.